Nefertiti, la reina sagrada de Egipto y su revelación divina de deseo sobrenatural. La tarde caía en el vibrante barrio hispano donde María vivía. Las paredes coloridas de las casas reflejaban una luz dorada, mientras que las risas de los niños y los cantos de los vecinos llenaban el aire de alegría. Pero en el corazón de María, el dolor por su único hijo, Diego, quien padecía una enfermedad incurable, pesaba como una losa. Sin embargo, su fe ardía como una llama inextinguible, simbolizada por la cruz de madera que colgaba de su cuello. Era conocida en su congregación no solo por su fervorosa dedicación, sino también por ser la líder de oración, innata en cada encuentro donde clamaban juntos al cielo. Una tarde, mientras los aromas del incienso y las velas encendidas invadían la pequeña capilla, María se arrodilló, cerrando los ojos. En ese momento, sintió una presencia que la envolvía. Ella suplicó con el corazón por la sanación de Diego. Fue entonces, en un destello de luz divina, que la imagen de Nefertiti la invadió. La reina sagrada de Egipto, con su esplendoroso tocado y su indomable mirada, le reveló que había poder sobrenatural en aquellos que tienen fe. María sintió que esa visión la empoderaba, un deseo profundo de buscar un milagro. Impulsada por aquel encuentro celestial, decidió emprender una peregrinación hacia un santuario famoso, conocido por ser un lugar donde los milagros sucedían. Con su corazón palpitando de esperanza, compartió su plan con la comunidad. Para su sorpresa, muchos se unieron a ella, ansiosos por acompañarla en esta travesía de fe colectiva. A medida que caminaban, la energía llenaba el aire, pero no todo era sencillo. Algunos comenzaron a murmurar dudas, preguntándose si realmente era correcto esperar un milagro. ¿Y si solo es una ilusión? Se cuestionaban, desdibujando la confianza que antes habían compartido. Al llegar a las puertas del santuario, la sensación de unidad se encontraba en la cuerda floja. En medio del fervor, intentaron buscar ayuda de un curandero local, pero ese intento se convirtió en un desastre. La condición de Diego se agravó, y las críticas comenzaron a fluir como ríos revueltos. María sintió cada palabra dura como dagas en su corazón, mientras su fe parecía tambalear. ¿Qué les diré a los demás?, pensó, sintiendo que la luz que una vez sintió se dispersaba entre las sombras del escepticismo. El día para clamar por un milagro llegó. María se arrodilló en el templo sagrado, lágrimas surcando su rostro mientras puaba al cielo. Clamaba con toda su alma, sintiendo la lucha entre el deseo de rendirse y la fe que profundamente había cultivado. La congregación de fieles se unió en oración, creando un murmullo de voces que llenaba la atmósfera con esperanza. Fue entonces cuando, en medio de la intensa invocación, un estremecimiento sagrado recorrió el lugar y María sintió que la conexión con Nefertiti se intensificaba, como si la historia de la reina estuviera enviándole poder. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. En ese momento sagrado, un silencio profundo invadió el templo. Los corazones latían al unísono, mientras la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. María, con su fe renovada, levantó la mirada y, una vez más, sintió que lo imposible podía hacerse posible. Sin embargo, la pregunta flotaba en el aire, desafiante y viva: ¿qué se requería para que Dios interviniera en su vida? La comunidad entera esperaba, y el eco de su esperanza llenaba cada rincón. La historia de María y su fe inquebrantable apenas comenzaba, y el verdadero milagro aún estaba por venir. El templo había cobrado vida, cada rincón vibrando con la energía de las oraciones sinceras. Era un lugar donde lo sobrenatural podía suceder, un espacio donde el cielo y la tierra parecían entrelazarse. María, en su íntima conexión con el divino, sintió un calor recorrer su cuerpo, como si una mano invisible la estuviera abrazando. En el centro de la congregación, un anciano comenzó a hablar. Su voz era suave, pero cargada de una autoridad espiritual que atrajo la atención de todos. Hermanos y hermanas, esta noche estamos aquí porque creemos. Si tenemos fe, incluso un grano de mostaza, podemos mover montañas. Nefertiti nos observa. Ella nos recuerda que hay fuerza en la perseverancia, en no rendirse ante las dudas y el desánimo.
Las palabras de ese hombre resonaron en los corazones de María y los demás, encendiendo una chispa de esperanza en medio de la tormenta de incertidumbre. María sintió que cada palabra era un eco de su propia lucha. Con cada súplica, su alma se levantaba, despojándose de las lagunas de miedo y preocupación. Dios está aquí, murmuró para sí misma, mientras las lágrimas continuaban fluyendo. La comunidad, inspirada por ese fervor, aumentó el volumen de sus oraciones, elevando sus voces como una sinfonía que traspasaba el cielo. Al finalizar la oración, la congregación se sintió unida como nunca. Todos se miraron, sonriendo a pesar de las adversidades. Pero una voz en el fondo, una joven que había perdido recientemente a su madre por la misma enfermedad que afligía a Diego, rompió el momento. María, ¿y si no sucede? ¿Y si el milagro no llega? Esta pregunta, llena de dolor y anhelo, encendió una tensión palpable. La fe se enfrentaba a la duda, y en el silencio que siguió, cada uno meditó sobre su propia fragilidad. María se enfrentó a aquella voz, y su corazón se iluminó con una respuesta que surgió del fondo de su ser. Lo importante no es solo recibir el milagro, sino aprender de la fe que nos lleva hasta aquí. Dios quiere que seamos como Nefertiti, fuertes y dignos, incluso en la adversidad. Aunque no obtengamos respuestas inmediatas, sabemos que estamos juntos en este viaje, y eso ya es un milagro. Su palabra se sintió como un bálsamo, aliviando heridas invisibles en el espíritu de los presentes. Con renovada confianza, María volvió a arrodillarse, pidiendo por más que solo sanación física. Clamó por unidad, por fuerza, y por la capacidad de abrazar tanto la luz como la sombra en sus vidas. Los fieles se unieron a ella en una promesa, no dejarían que las dudas apagaran su esperanza. La hora siguiente se sintió diferente. Una calma profunda descendió sobre el templo, como si el mismo cielo respondiera a su clamor. María sintió que el aire se impregnaba de posibilidades. Sin embargo, mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, el eco de la voz de la joven resonó en su mente. ¿Qué pasaría si, al final del camino, el milagro que esperaban no era lo que imaginaban? De repente, un leve susurro recorrió el templo y todos se quedaron en silencio, sintiendo una vibración en el aire que prometía algo inesperado. Los ojos de María se llenaron de asombro mientras la atmósfera se tornaba pesada. Algo estaba a punto de suceder. La reina sagrada estaba cerca, y el destino de Diego pendía de un hilo. En ese instante de anticipación, la fe de todos se puso a prueba. ¿Estaban preparados para aceptar cualquier respuesta que Dios tuviera para ellos? La duda drenaba poder, mientras que el amor y la esperanza pulsaban como un tambor en sus corazones. La historia de María estaba en un punto crítico, y el verdadero milagro estaba a la vuelta de la esquina. ¿Qué revelaciones aguardaban en este encuentro divino? La vibración en el aire era casi palpable, un zumbido que resonaba con la energía de cada alma reunida. María miró a su alrededor, notando cómo los rostros de sus hermanos y hermanas reflejaban una mezcla de esperanza y temor. En sus corazones latía un anhelo, una búsqueda de algo más grande que ellos mismos. La luz tenue del templo se arremolinaba en un suave destello, como si el mismo espacio estuviera esperando la llegada de algo sagrado. Mientras el anciano continuaba hablando, sus palabras se tornaron cada vez más poderosas. Recuerden, amados, que la fe es un puente entre lo visible y lo invisible. No se trata solo de lo que podemos pedir, sino de lo que podemos llegar a ser cuando creemos que lo extraordinario es posible. Sus ojos brillaban con una luz especial, a medida que sus palabras llenaban el ambiente, se sentía como si una corriente de amor y unidad fluyera entre todos. María cerró los ojos, permitiendo que la voz del anciano la envolviera. Señor, yo creo, susurró con fervor. Con cada inhalación, sentía que el aire fresco traía consigo aliento de vida. Una paz inundó su espíritu, arrastrando consigo las dudas. Sin embargo, un nuevo pensamiento apareció: ¿y si este milagro que espero no es solo para mí, sino para todos nosotros? Se dio cuenta de que la sanación de Diego era solo una parte de un propósito más grande. Los murmullos de la congregación se volvieron cada vez más intensos, pulsando como un corazón unificado. María sintió algo cambiar en el ambiente. Era como si una presencia inconfundible se acercara, estirando su mano para tocar el alma de cada persona. De pronto, un dulce aroma comenzó a llenar el templo, como si flores exóticas florecieran de la nada. Las miradas se alzaron, casi como si esperaran la aparición de la reina sagrada. En ese momento, la joven que había expresado su duda comenzó a llorar. Con un gesto compasivo, María la tomó de la mano. «Tú no estás sola», le murmuró. «Juntas, somos fuertes».
Nefertiti también sabe del dolor, pero también sabe de la luz que sigue al dolor. La joven asintió, su corazón comenzando a calmarse mientras sus ojos se llenaban de fe renovada. Su vulnerabilidad conectó con el espíritu del grupo, y otros comenzaron a compartir sus propias luchas. Una mujer, cuyo hijo había luchado con una adicción, se levantó y con voz firme declaró: «Hoy, declaro que la tristeza no tiene más poder sobre mí». El clamor de la congregación se tornó en un canto de testimonios, cada historia se entrelazaba, formando una rica tapestría de valentía. María sonrió, sintiendo nuevamente el calor que la había envuelto antes, pero esta vez, era diferente. Era el calor de la unidad, el abrazo de una comunidad comprometida con la esperanza. Sabían que la respuesta al milagro no provenía solo de la sanación física, sino de la transformación del espíritu. En ese instante crucial, el aire a su alrededor pareció cambiar. La vibración se intensificó hasta convertirse en un suave murmullo de susurros, y una sombra dorada descendió, envolviendo el altar. La congregación contuvo la respiración. Era como si la presencia de Nefertiti se manifestara con su gracia y sabiduría. ¿Qué significaría esto para ellos? Era una señal de su intervención divina. María sintió como su corazón latía con fuerza, y no era solo por la anticipación, sino por la certeza de que un cambio profundo estaba ocurriendo. Todos podían sentirlo, era una conexión íntima entre el cielo y la tierra. Cuando los murmullos cesaron, el anciano levantó las manos hacia el cielo y oró: «Que cada corazón esté listo para recibir lo que viene». En ese momento, el templo estalló en un grito de adoración, un clamor colectivo que ungía el ambiente con una fe desbordante. Lo que estaba a punto de ocurrir podría cambiar sus vidas para siempre. ¿Qué revelación traería esta noche de comunión espiritual? ¿La promesa de un milagro más allá de lo que esperaban? La atmósfera del templo se volvió electrizante, cada respiración era un eco de anhelos. María abrió los ojos de repente, sintiendo un llamado profundo, como si la misma esencia de la tierra se estuviera uniendo con la voz de Dios. El anciano, con su sabiduría centenaria, se detuvo, y sus ojos recorrieron a la multitud, captando la intensidad en cada rostro. La emoción era un río que fluía entre ellos, girando y entrelazándose en una danza de fe. «Hoy, no estamos aquí solo para pedir», comenzó a decir, su voz resonando como un tambor fuerte y constante. «Estamos aquí para recibir». Dios no solo escucha nuestras oraciones, Él responde a los deseos del corazón de aquellos que se atreven a soñar. Las palabras caían sobre los presentes como un aguacero de fuego, y las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de algunos. La tristeza y las penas se desvanecían, dando paso a un fervor colectivo. María miró a la joven al lado de ella, ahora llena de determinación. En su interior, los latidos de esperanza resonaban más fuertes que las dudas que alguna vez la habían atrapado. Se dio cuenta de que el poder de las palabras era capaz de mover montañas y que habían despertado en todos ellos una fe renovada, una fe que no solo se refería a la sanación, sino a la transformación que podían abrazar juntos. Las velas del templo, que titilaban suavemente, parecían arder con más fuerza. Era como si la luz misma celebrara la unión de sus almas. «La reina Nefertiti trae consigo un mensaje», continuó el anciano, mirando al altar ahora resplandeciente. «Está aquí para guiarnos en este viaje de transformación. Imaginemos un mundo donde el amor supera al miedo, donde lo imposible se vuelve posible». Esa es la promesa divina. Un murmullo de asentimiento recorrió la congregación. María sintió que el aire se llenaba de fragancia nuevamente. Las flores frescas, invisibles a los ojos, llenaban el espacio, tocando cada corazón presente. Era como si Nefertiti, con su gracia y poder, les estuviera susurrando que ella también había enfrentado sus propios desafíos antes de brillar en toda su gloria. Alguien comenzó a cantar un antiguo himno de adoración, y pronto todos se unieron. Las voces se levantaban, vibrando en perfecta armonía, tocando cada rincón del templo. Con cada nota, el ambiente se impregnaba de una alegría indescriptible. María levantó los brazos, entregándose al momento, mientras en su mente danzaban visiones de sanación, de risas, de abrazos entre los que habían estado separados por el sufrimiento. ¿No ven? El milagro ya está aquí, exclamó una voz desde el fondo, llena de entusiasmo. Esa afirmación encendió aún más la llama de la fe en el grupo. Era un reconocimiento de que lo que estaban viviendo no solo era un evento, sino una apertura a la verdadera liberación que todos anhelaban en sus corazones. Cada uno tenía su propia historia, su propio dolor, pero todo eso se estaba uniendo en una sinfonía poderosa de amor y unidad. María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo.
La presencia de algo mucho más grande estaba acariciando sus almas. Tenía la certeza de que Nefertiti estaba en medio de ellos, no solo como símbolo de fortaleza, sino como recordatorio de que todos podían brillar a pesar de las sombras personales. Con un susurro, el anciano volvió a hablar: prepárense, amados, porque Nefertiti está lista para revelarse en toda su gloria. Debemos abrir nuestros corazones y dejar que la luz entre. En ese instante, un destello iluminó el altar, y la congregación quedó en silencio, con los ojos fijos en la luminiscencia que danzaba ante ellos. María sintió que su corazón latía más rápido, una mezcla de anticipación y reverencia. ¿Qué les depararía esta revelación divina? La expectativa llenaba el aire, y cada alma estaba lista para recibir lo que estaba por venir. ¿Sería el milagro que habían estado buscando? ¿Qué transformación aguardaba en las sombras de la luz sagrada? El silencio en el templo se volvió aún más pesado, como si el mismo aire sostuviera un suspiro colectivo. Las luces titilantes del altar danzaban en un juego sagrado, proyectando sombras que parecían bailar junto a los corazones encendidos de los presentes. María sentía la vibración de la esperanza en el aire, un eco de promesas antiguas que resonaban en lo más profundo de su ser. De repente, una brisa suave recorrió el espacio, trayendo consigo un aroma fresco y floral. Era como si Nefertiti estuviera presente, envolviendo a la congregación con su esencia. Las velas se inclinaron, como si se inclinasen ante la majestuosidad de la reina. El anciano, con su voz llena de autoridad y amor, pasó de ser un mensajero a un puente entre lo divino y lo humano. Ella nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, dijo, dejando que sus palabras flotaran en el aire. La luz que buscamos no está fuera, está dentro de cada uno de nosotros. Es un fuego eterno que arde, esperando ser avivado. ¿Qué es lo que anhelas con cada fibra de tu ser? ¿Qué milagro aún no has atrevido a reclamar? María se sintió interpelada. Las preguntas del anciano resonaban con fuerza, y de repente comprendió que cada anhelo, cada lágrima que había derramado, había sido válida. Un nuevo sentido de libertad la inundó. Se dispuso a dejar ir las dudas y temores que la habían aprisionado por tanto tiempo. A su alrededor, los demás comenzaron a compartir en susurros. Yo deseo paz, decía un hombre con voz temblorosa. Quiero volver a ver a mi hijo, añadió una madre, con la mirada fija en el altar. Libérame de este dolor, suplicó otro. Era una cadena de corazones abriéndose, y cada súplica era un ladrillo que construía un sendero hacia un destino divino. La atmósfera se transformó en un clamor de oraciones silentes. María levantó su voz junto a ellos, formando parte de esa sinfonía de deseos. Era un canto a la vida, a la esperanza, y en medio de ese clamor, una luz aún más brillante comenzó a emanar del altar. En ese instante, todos sintieron que sus anhelos estaban recogidos por unas manos invisibles, tejidas en un mural de promesas. Hoy, significa más que un simple encuentro, continuó el anciano, su mirada fija en el resplandor. Es un renacer. Abramos el espacio en nuestro corazón para recibir. Permitir que la luz de Nefertiti entre en nuestras sombras. Solo así, la transformación puede comenzar. Pero, ¿qué pasos estamos dispuestos a dar? Sus palabras resonaron con fuerza, creando un desafío que se sentía en cada alma. María supo que la verdadera transformación no vendría solo con la luz, requeriría acción, compromiso. Estaba lista para seguir ese camino, aquel que podría cambiar su vida para siempre. Las lágrimas caían libres en el rostro de muchos, un testimonio del deseo profundo de renacer y sanar. Y allí, en medio de ese mar de emociones, un coro se levantó, proclamando a una voz: queremos recibir tu luz, Nefertiti. Queremos ser transformados. Fue entonces que una sombra, tan sutil como un susurro, comenzó a tomar forma ante ellos. Las luces danzantes se intensificaron, iluminando una figura que parecía surgir del mismo altar. María contuvo la respiración, el corazón latía con fuerza, y una promesa se dibujaba ante sus ojos. ¿Era verdad lo que veían? ¿Iban a presenciar la revelación de la reina sagrada? Con la figura haciéndose más evidente, el ambiente vibró de expectación. La promesa de transformación, el eco de los deseos compartidos, todo convergía en un instante que cambiaría sus vidas. María se preguntó, ¿serían suficientemente valientes para abrir su corazón y recibir a la reina? ¿Qué cambio se manifestaría en sus vidas ahora que la luz estaba a punto de entrar? Las luces del altar comenzaron a fusionarse en un resplandor dorado, llenando el templo con un calor tierno y envolvente. María,
aún atrapada entre la incredulidad y la esperanza, sintió como ese calor le acariciaba la piel, como si una mano invisible la estuviera animando a creer. La sombra, que ahora se delineaba con más claridad, reveló un vestido resplandeciente que parecía tejido con hilos de oro puro. Era Nefertiti, la reina, y su presencia alteró el pulso de cada corazón presente. Un murmullo reverberó: «Es ella, es Nefertiti». Los ojos de la congregación estaban fijos en su figura etérea, mientras la reina extendía sus manos en un gesto de bienvenida que parecía prometer más que simples palabras. Aquellos que antes hablaban de anhelos, ahora guardaban un silencio reverente, una pausa sagrada que llenaba el aire. María, sintiendo el llamado, acercó un paso. ¿Cómo podría haber duda en su corazón? El anciano, con sabiduría en su mirada, la animó a avanzar. No temas, hija de la luz. Lo que ves es un reflejo de tus propios deseos. Ella viene a ofrecerte la oportunidad de renacer. La revelación de Nefertiti resonaba en cada alma, sus ojos brillantes como dos estrellas que contenían la promesa de sanación. María se permitió la vulnerabilidad, era como si la reina pudiera leer cada uno de sus secretos, cada tristeza que la había acompañado. Yo anhelo, susurró, dejando escapar los deseos más profundos. Quiero liberar mi dolor, y encontrar la paz que tanto busco. Y en ese mismo instante, la figura de Nefertiti sonrió, y la luz que irradió envolvió a María en un abrazo cálido. La reina se inclinó levemente, y con una voz melodiosa se oyó: «La paz que buscas ya está en ti, querida hija. Solo necesitas creer y abrir tu corazón a la luz que te ofrece este momento. Cada lágrima que has derramado es un paso hacia tu renacimiento». Las palabras penetraron en el interior de María like un bálsamo. Su corazón comenzó a latir con fuerza, como un tambor que anunciaba un nuevo comienzo. A su alrededor, otros comenzaron a levantarse, guiados por la misma luz de esperanza. Algunos lloraban, otros sonreían, pero todos resonaban en un mismo anhelo, el deseo de ser transformados. ¿Cómo podemos recibir tu luz?, preguntó una voz temblorosa desde el fondo del templo. Era un hombre mayor, que llevaba en su rostro los surcos de una vida de sufrimiento. ¿Qué debemos hacer para abrazar esta verdad? Nefertiti, siempre tranquila, duplicó la intensidad brillante de su luz, y respondió, dejando ir lo que ya no les sirve. Miren dentro de ustedes y pregunten, ¿qué sombra les impide avanzar? ¿Qué historia antigua desea ser soltada? Este es el momento de soltar, de liberar las cadenas del pasado. Solo entonces, la luz podrá llenar cada rincón de sus almas. María sintió que el peso de sus propias cadenas se desvanecía poco a poco. A su alrededor, cada ferviente súplica se convertía en liberación, un acto de fe que unía el destino de todos en la búsqueda de una nueva vida. El anciano levantó su voz una vez más, impregnando el aire con su infalible energía: hoy es su día de transformación, de revelación. ¿Están listos para aceptar el cambio? La luz de Nefertiti se ofrece a ustedes, abran sus corazones y reciban su poder. ¿Y qué significaba realmente abrir el corazón? María sabía que era más que un simple acto, era un compromiso. Iba a necesitar valor, y quizás la reina sabía eso mejor que nadie. Con una mirada resplandeciente, Nefertiti parecía invitar a cada uno a dar el siguiente paso. Solo cuando se atreven a soltar lo viejo, lo nuevo puede llegar, susurró la reina, en un eco que se extendía hasta los rincones más oscuros de los corazones presentes. María sentía que el ambiente vibraba, la energía era palpable. Sin embargo, el desafío estaba claro: dejar ir lo que ya no servía. A medida que la luz de Nefertiti continuaba llenando el templo, un hombre en un rincón se levantó. Yo quiero soltar el resentimiento, declaró, su voz temblando de emoción. Pronto otros comenzaron a compartir sus propios deseos de transformación. La atmósfera se tornó eléctrica, y María sintió que la esperanza se entrelazaba con su fe. Estaba a punto de comenzar un viaje, pero ¿hacia dónde los llevaría esa luz? ¿Qué sacrificios les pedirían que hicieran, y qué bendiciones les esperaban al final del camino? Cada corazón estaba a punto de aventurarse en una travesía de renacimiento. La presencia de Nefertiti continuaba iluminando su ser, y la pregunta persistente zumbaba en el aire: ¿serán lo suficientemente valientes para dejar atrás lo que les pesa y abrazar la luz de su transformación? María sintió que el aire del templo se llenaba de un poder inexplicable. Las palabras de la reina resonaban en su corazón como un canto antiguo, una melodía que despertaba lo más profundo de su ser. Cada confesión de liberación a su alrededor era como un eco que amplificaba su propio deseo de soltar lo que la había mantenido encadenada. Yo quiero soltar mi miedo,
dijo una mujer con voz entrecortada, y al instante, la luz pareció brillar más intensamente, como si Nefertiti estuviera escuchando cada súplica. La atmósfera se tornó sagrada, cada palabra llena de una fe recién descubierta. María observaba a los demás, sintiéndose unida en ese momento intenso y transformador. No estaban solos, juntos eran un coro de corazones latiendo al unísono, buscando la misma renovación. La sonrisa de Nefertiti se mantenía serena, y su luz dorada iluminaba cada rincón del templo. María podía notar que esa energía era diferente. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y solo existiera el momento presente, el ahora que ofrecía la promesa de una transformación. Fue entonces cuando, por primera vez, entendió que abrir el corazón no era solo una frase hermosa, era una acción valiente que requería desprenderse del pasado. «Yo quiero dejar el dolor de una relación fallida», exclamó otro hombre, su voz rompiéndose bajo el peso de sus emociones. Mientras sus palabras flotaban en el aire, como hojas llevadas por el viento, María notó cómo la energía de la sala se densificaba. Eran lágrimas de tristeza, pero también lágrimas de liberación, un río que fluía hacia la luz. ¿Y si lo que suelto no regresa? ¿Y si el dolor vuelve?, pensó María, inquieta, sintiendo nuevamente la sombra de sus dudas. Nefertiti, como si pudiera leer sus pensamientos, inclinó la cabeza ligeramente, después sus labios se movieron en un susurro, apenas audible para los demás: «Deja que la luz inunde tu ser, y las sombras se disiparán». La luz no regresa, la fría oscuridad se retira para siempre. Sus palabras sentaron presencia en el corazón de María. En ese instante, comprendió que las sombras no eran enemigos, sino lecciones y protectoras de su esencia, y que dejarlo ir requería la valentía de confiar en lo que vendría. Con cada palabra compartida por aquellos valientes, los muros del templo parecían vibrar, resonando con un eco de libertad inminente. «Yo quiero soltar mi culpa», declaró una voz suave, y hubo un silencio sagrado en el templo, como si todos respiraran al unísono, absorbiendo la profundidad del momento. María sintió que su propio deseo de liberación se elevaba. ¿Acaso el perdón era una luz que podía alcanzar a otros, comenzando por ella misma? El caudal de emociones las mantenía unidas, cada historia entrelazada como hilos dorados en un tapiz de fe. «Todo lo que necesiten, la reina lo proveerá», exclamó el anciano, ese mismo fervor vibrando en su voz. «Confíen, su fe será su salvación». En algún rincón de su alma, María empezaba a vislumbrar la verdad detrás de cada promesa. El acto de dejar ir era la senda hacia recibir. Mientras cada alma en el templo daba un paso hacia la luz, la energía se tornó casi palpable. Era un susurro de promesa que rodeaba a todos, iluminando sus corazones asustados. La paz que Nefertiti había prometido parecía estar más cerca que nunca. Hoy, el pasado queda atrás. ¿Quién más está listo para dar el salto de fe?, preguntó María, sintiendo la necesidad de unirse a esa declaración colectiva. Aún había susurros de miedo, pero también un murmullo de determinación crecía. Era ahora o nunca. El futuro estaba esperando, y con él, la luz de transformación. Y en ese instante crucial, Nefertiti alzó su mano, un gesto que parecía invitar al universo entero a participar. La congregación sabía que estaban al borde de un gran cambio, un momento que daría inicio a historias de esperanza renovada. María se encontró a sí misma en la encrucijada de su fe. Con el corazón latiendo con fuerza, se preguntó: ¿estoy lista para soltar todo lo que me pesa y abrazar la luz de lo desconocido? La pregunta flotaba en el aire como una promesa, esperando ser respondida. Ahora, la luz de Nefertiti brillaba más intensamente que nunca, reclutando a cada corazón a entrar en el camino de la liberación. ¿Sería esta la noche en que finalmente se liberarían de sus cargas y darían paso a un nuevo destino? María sintió un escalofrío recorrer su columna al escuchar la voz de la reina resonar en sus oídos. «Confía en el poder de tu fe», proclamó Nefertiti, y ese eco vibrante llenó cada rincón del templo como si la misma estructura estuviera respirando en unidad con ellos. Era un llamado a lo divino. María sintió su corazón latir de forma intensa. «¿Qué pasará si salto hacia la luz?», pensó. A su alrededor, otros estaban en sus propias batallas. Una joven, con lágrimas en los ojos, se aferraba a su pecho mientras repetía: «Voy a dejar ir la sombra de mi pasado, el rencor que me consume». Y en cuanto sus palabras tocaron el aire, una corriente de energía fluyó a través del templo, uniendo a los corazones en un abrazo de luz y esperanza. María miró a su alrededor, cada rostro reflejaba la lucha, pero también la determinación.
Los lazos de dolor nos mantienen prisioneros, susurró una voz anciana, llena de sabiduría. Pero esta noche, el amor nos liberará. Con cada afirmación, la luz parecía intensificarse, y los muros del templo vibraban con poder palpable. Nefertiti se movía entre ellos, sus ojos llenos de compasión. La verdadera transformación inicia cuando se está dispuesto a romper las cadenas del ayer. María sintió que su propio deseo de soltar se transformaba en un grito interno, un anhelo ferviente de ser parte de esa metamorfosis. Quiero soltar la ansiedad que me frena, gritó, dejando que su voz se uniera a los demás. Y, al igual que un torrente, cada declaración se convirtió en un manantial de energía que crecía, combinándose en una sinfonía de fe. La atmósfera cambió. Era un espacio sagrado donde estaban todos tan cerca de lo divino. La luz de Nefertiti brillaba con un calor único. María percibió que cada confesión era como una flor que brotaba, liberando su fragancia en el aire. Había un momento en el que ella cerró los ojos y se entregó a la música del lugar. Cada latido de su corazón resonaba con las palabras compartidas, convirtiéndose en una sinfonía de vida. Deja que el amor te llene y transforme tu corazón, proclamó la reina, su voz ahora como un canto del mar. Las sombras parecían estar desapareciendo. María empezó a sentir que la lucha por desprenderse de sus miedos era una invitación a tocar algo más grande. De repente, una risa de niño rompió el silencio. Un pequeño se acercó, con sus ojos llenos de vida, divertida en su inocencia. Yo quiero dejar de tener miedo a la oscuridad. La risa de los demás se unió a su declaración, como un eco distendido que llenó el templo con una luz más intensa. En ese momento, María sintió algo despertar dentro de ella. Podría ver la luz incluso en la oscuridad. Con el corazón inflamado de esperanzas renovadas, María dio un paso adelante, sintiendo el calor del abrazo de la comunidad. Tal como Nefertiti lo había prometido, cada carga empezaba a disiparse. María pudo vislumbrar una nueva luz, no solo la de la reina, sino un resplandor que emanaba desde dentro de sí misma. Sí, puedo dejarlo ir, susurró como una afirmación. Mientras la energía crecía en el templo, los ojos de María se encontraron con los de Nefertiti. Había un entendimiento. La reina sabía que este era solo el comienzo. Con voz suave pero poderosa, proclamó, a aquellos valientes que decidan seguir el camino de la luz, grandes cosas les serán reveladas. María sintió un escalofrío de anticipación recorrerla, preguntándose cuáles serían esas grandes revelaciones. ¿Qué les esperaba? La esperanza crecía, como un fuego que consume todo en su camino. Pero esta es solo la primera etapa, continuó Nefertiti. Prepárense, porque la verdadera prueba de fe está a solo un susurro de distancia. La tensión en el aire hizo que cada corazón latiera más fuerte. ¿Qué desafío se avecinaba? ¿Estaban realmente listos para lo que vendría? El templo vibraba con una energía palpable. Cada latido de los corazones resonaba como un tambor, marcando el ritmo de una transformación que estaba a punto de llevarse a cabo. María sintió que el aire se tornaba más espeso, como si contuviera un secreto antiguo, esperando por ser revelado. Nefertiti alzó sus brazos, y una luz deslumbrante emanó de ella, envolviendo a todos. La fe no solo es creer en lo invisible, dijo la reina con un tono que podía sacudir el alma. Es la certeza de que, al dar un paso hacia lo desconocido, la luz siempre encontrará el camino en tu vida. Las palabras parecían fluir desde el mismo corazón de Dios, llenando cada rincón con su promesa. Cada persona en el templo escuchaba en un silencio reverente, conteniendo el aliento. María sentía el deseo ardiente de ser parte de ese movimiento espiritual, de alcanzar la luz que Nefertiti ofrecía. La joven que antes lloraba ahora tenía el rostro transformado, iluminado por una esperanza renovada. Pero la pregunta persistía en su corazón, ¿qué implicaba seguir ese camino? Mientras un murmullo se extendía entre los presentes, Nefertiti continuaba guiando la ceremonia. Esta noche, cada uno de ustedes deberá confrontar sus propios monstruos. Las sombras de sus miedos, de sus inseguridades, se manifestarán aquí y ahora. Encuentren el valor en su interior, y si logran enfrentarlos, los dejarán atrás. María sintió un hormigueo en sus manos, el reto era inminente. El eco de Nefertiti reverberaba en su ser. ¿Podía realmente confrontar aquello que más temía? Recordó cada momento doloroso que había vivido, cada herida que llevaba en su alma. ¿Era posible liberarse de todo eso? La reina miró a cada uno de ellos, como si pudiera ver su esencia. El miedo es una ilusión, proclamó. Es un enemigo que inventamos y del cual nos hacemos prisioneros.
Esta noche es su oportunidad para romper esas cadenas. El aire se llenó de murmullos, algunos hablaban entre sí, otros simplemente temblaban. María cerró los ojos. Respiró profundo y recordó a las personas que había querido y perdido, cada despedida que la había dejado marcada. Sintió como cada recuerdo la oprimía, pero al mismo tiempo, la impulsaba a buscar esa luz prometida. «Voy a dejarlo ir», gritó de repente, desbordando su ansiedad en un grito de liberación. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que otros la miraban, inspirados por su coraje. El templo, antes lleno de miedo, ahora vibraba con un nuevo fervor. Uno a uno, comenzaron a compartir sus luchas, cada declaración resonaba como un canto de batalla. «Dejaré atrás el odio. No más tristeza. Hoy renaceré». Nefertiti sonrió, su mirada radiante proyectaba amor y fuerza. «Así es como se inicia la verdadera transformación», dijo, mientras la luz se intensificaba aún más. Cada confesión era un ladrillo en la construcción de una nueva comunidad, un nuevo comienzo. María sintió su corazón fluir en unidad con todos ellos, como un río de vida que no se detendría. Sin embargo, la reina, con una voz casi un susurro, comenzó a hablar de la prueba final. «El camino hacia la luz no se da sin sacrificios. ¿Están dispuestos a dejar ir todo lo que conocen y a enfrentar lo desconocido? ¿Están listos para el siguiente paso, esa prueba que le abrirá las puertas a lo divino?» María sintió el peso de sus palabras. Lo desconocido le daba miedo, pero también una inmensa curiosidad. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar? La atmósfera crepuscular se tornó electrizante, cada ser presente era parte de un plan mayor. En ese instante, la reina alzó su mano, y un destello de luz envolvió el templo. «Prepárense», dijo Nefertiti, su voz resonando con poder. «La revelación está cerca y les cambiará para siempre». La luz dorada continuaba envolviendo el templo, creando un ambiente donde el tiempo parecía haberse detenido. Cada corazón presente latía al unísono, la expectación vibrando en el aire como si una sinfonía celestial estuviera a punto de estallar. María, sintiendo la fuerza de la comunidad a su alrededor, sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre sus vidas. El arrullo del viento susurraba promesas de transformación mientras Nefertiti, con su sabiduría ancestral, miraba profundamente en los ojos de cada fiel. «La verdadera fe se prueba en el fuego», declaró en voz firme, resonando entre las paredes del templo. «Hoy, enfrentarán sus sombras, al salir victoriosos, abrazarán la luz en su máxima expresión». Las palabras flotaron por un momento, cada persona sintiendo su poder como una caricia en el alma. María sintió una mezcla de miedo y valentía. La reina sagrada la instaba a dar un paso hacia lo desconocido, un camino que requería una fe renovada y un corazón dispuesto. En ese instante, los rostros de cada uno de sus hermanos resonaron en su mente, las historias compartidas, los sufrimientos, las lágrimas y, sobre todo, el amor que los unía. «Este es nuestro momento», pensó, sintiendo una calma que le recorría el cuerpo. «Hoy, cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de romper las cadenas que les han mantenido atrapados», continuó Nefertiti, extendiendo sus manos, invitando a cada fiel a dar el siguiente paso. «Compartan sus miedos, sus cargas. Esto es lo que deberán soltar para recibir la luz que les prometo». Un murmullo de entusiasmo se desató en el templo, las personas mirándose entre sí, sintiendo la energía elevarse. María dio un paso adelante. «Yo quiero dejar atrás el dolor del pasado», proclamó con fuerza, su voz resonando como un tambor en la atmósfera. En ese momento, un chico joven se levantó, los ojos llenos de determinación. «Yo liberaré el miedo a perder a mi madre», declaró, una chispita encendida en su mirada. Otros comenzaron a unirse, formando un coro de valientes. «Voy a dejar el resentimiento», gritó una mujer, su voz quebrando en un vals de liberación. Cada afirmación era un hilo que tejía una red de luz alrededor del altar. «Miren hacia sus corazones», instó Nefertiti, las palabras un eco poderoso entre los presentes. «Cada miedo que enfrenten será una oportunidad para renacer. ¿Están listos para dejar ir, y reciban la promesa de sanación que Dios tiene para ustedes?» La energía vibrante en el aire crujía como si el mismo templo estuviera viviendo cada emoción, cada súplica. María sintió como cada encadenado de su ser comenzaba a aflojarse. «Hoy es el día del milagro», pensó cuando un torrente de luz iluminó el altar. Una presencia etérea se deslizó entre los fieles. Nefertiti, en todo su esplendor, inclinó la cabeza y con una voz dulce y autoritaria dijo:
ustedes han demostrado valentía. Por lo tanto, cada uno de ustedes, al enfrentar sus sombras, recibirán mi luz. Las lágrimas brotaron de sus ojos. El peso del dolor y la tristeza, que había llevado por tanto tiempo, comenzaba a desvanecerse. Sabía que esta era su oportunidad, la oportunidad de transformar no solo su vida, sino la de Diego y de todos aquellos que le rodeaban. Juntas, sus almas estaban dispuestas a aceptar la luz, un estallido de trayectoria hacia lo divino. El anciano, testigo de la manifestación sagrada, levantó sus brazos al cielo y clamó: «Hoy, recibimos tu luz, Nefertiti. Hoy renacemos». Su voz se unió al clamor del Khan Grigashen, y juntos transformaron el templo en un espacio de adoración y agradecimiento. La atmósfera resonaba con gratitud, cada nota una declaración de fe viva, y en un instante glorioso, como si el universo entero respondiera a su clamor, un rayo de luz se precipitó desde el altar, barriendo a todos los presentes. María sintió su ser repleto de energía, una paz profunda la abrazó como nunca antes. Aquella luz, exquisita y pura, comenzó a llenar el templo, prometiendo renovación a cada corazón presente. María se arrodilló, llorando de alegría. Todo lo que había anhelado, cada dolor y cada oración, estaban a punto de ser transformados en algo hermoso. Fue un recordatorio poderoso que testificaba que la luz siempre prevalece sobre la oscuridad. Con corazones restaurados, las almas salieron del templo, iluminadas y con una nueva misión: compartir la luz que habían recibido. Mientras la congregación se desbordaba hacia la calle, la vibrante comunidad hispana celebraba no solo un milagro sino la manifestación del amor y la esperanza. Cada uno se volvió un testimonio viviente de que lo imposible se torna posible cuando la fe se activa. ¿Cómo podrían no compartirlo con el mundo? Era una nueva mañana, llena de renacimiento. Este es el final de esta historia, pero no lo es de tu viaje de fe. Ahora te toca a ti actuar. Necesitas suscribirte inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Déjanos un like ahora para alimentar el algoritmo y seguir compartiendo luz. Comentarios sobre tus reacciones y testimonios son bienvenidos y pueden inspirar a otros en su viaje. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Cada acción cuenta en nuestra comunidad de fe. Actúa y sé parte del poder divino.